Debe haber algún problema en esa No te clase. habla, sí. Vale. ¿Está? Bueno, buenos días. Continuamos hoy con las actividades, ya sabéis, de este 13º Foro Comunicación y Escuela. En esta ocasión nos acompaña López dentro del ciclo Una clase con. Buenos días, Nando. Muy buenos días. Buenos días también, evidentemente, a todos nuestros chicos y chicas de cuarto de la ESO del Instituto Elisa Luis Villamil de Vegadeo, que están conectados desde sus clases, algunos con algunos problemillas, pero intentaremos solucionarlos, y a los profes que están ahí acompañándonos. Creo que también iba a venir, pero creo que no lo he visto todavía, Javier Moro, representante de Santillana. Está. No sé si está. Pues Javier, un saludo también para ti y sobre todo unas gracias enormes desde aquí a Santillana por hacer posible este encuentro. Y ya por primera vez en el foro, pues saludo a todos los que nos están viendo en directo desde las redes sociales, que igual son un montón, no lo sé, pero igual son un montón. Así que buenos días a todos, ¿vale? Hoy, el hecho de que nos acompañe Nando López es un enorme placer para el departamento, evidentemente, pero he de decir que un poquito más para mí, que reconozco que he sido muy pesada en las reuniones de coordinación del foro, las reuniones del departamento, con que tiene que volver Nando López, tenemos que volver a Nando López, leer a Nando López. Es que lo que te contaba antes, Nando, nos dejaste tan encandiladas en la primera visita que creo que necesitábamos una dosis más de ti, de tus libros, de tus palabras. A ver, todos hemos visto, o sea, hemos leído a Nando López, los que nos estáis escuchando, lo hemos trabajado en clase y más o menos sabemos quién es este escritor, pero vamos a dar 4 pinceladas más, ¿vale? Para que quede bien clarito. Nando López es doctor cum laude en Filología Hispánica, fue profesor de lengua, pero abandonó esta profesión hasta que se dedicó enteramente a la escritura. Ha sido premiado por la crítica en varias ocasiones, con el premio Gran Angular o con el premio Nadal en el que fue finalista. Además ha sido candidato en 2 ocasiones a los premios Max de teatro como autorrevelación y como, bueno, la categoría de mejor adaptación teatral. Y como decía, lo hemos trabajado en clase sobre todo como novelista juvenil, pero he de decir que tengas la edad que tengas, el gusto que tengas, hay un libro de Nando para ti. ¿Que tienes 12 años y que te gusta el teatro? Pues no te pierdas la foto de los 10.000 me gusta. ¿Que prefieres novela? Pues nada mejor que El reino de las 3 lunas, o El reino de las 3 soles, o la última novela recién salida del horno, El don de Ariadna, que va a ser una trilogía, ¿no? Si no me equivoco. Exacto. ¿Que has crecido como le han pasado a estos chicos que te vieron en el 2019 con El reino de las 3 lunas y ahora ya son un poquito más mayores, vamos a decir que una edad entre 14 y 16 años? Pues hay otras obras que pueden interesar más, como Los Nodos del Fuego, la versión de Eri, La Edad de la Ira, o Nadie nos oye, que han leído en la segunda evaluación. Y a mí me encantaría que se hayan quedado prendados en algún momento los alumnos de tercero de la ESO, sobre todo, de las explicaciones del barroco que da la profesora de lengua, del teatro barroco. Si eso ha ocurrido en algún momento, debería leer Inventando a Lope, una obra teatral que está contextualizada en esa época. Y si ya no eres adolescente como me pasa a mí o a profesores que andan por ahí escuchándonos, pues hay títulos también como El sonido de los cuerpos, La vida que vivimos, y uno que a mí me encanta especialmente, eso de que ya no eres adolescente y que te cuesta mucho dejar de serlo. Hasta nunca, Peter Pan. Y si te apetece reírte un rato, y da igual la edad que tengas, evidentemente hay que leer En casa, me lo sabía, y dilo en voz alta y nos reímos todos. Además, todos estos títulos evidentemente son mucho más que los que acabo de nombrar, pero es que además Nando edita, produce teatro, adapta obras clásicas de Shakespeare, de Lope, de Lorca, de Calderón, de sus propias novelas. En definitiva, qué decir que es un escritor muy prolífico, que empezó siendo muy niño con la poesía, que hoy es novelista y dramaturgo, muy comprometido con el teatro juvenil, que a mi modo
modo de ver conoce y llega muy bien a los lectores y además a los lectores a los que mima muchísimo a través de redes sociales, de coloquios, de estos encuentros con autor que hace miles al año. En resumen, un escritor cercano, apasionado y creo que uno de los autores más relevantes del panorama literario actual. Así que muchas gracias, Nando, por acompañarnos hoy y sobre todo por ser como eres. Muchas gracias, María. Qué presentación más bonita. Bueno, yo lo primero, que estoy feliz de estar en Vegadeo, aunque sea virtualmente, pero volver a estar, ¿no?, en este foro Comunicación y Escuela, que ya tuve la suerte de ser invitado hace unos años y muy, muy feliz de regresar. Así que muchísimas gracias a quienes lo organizáis, a todo el profesorado por ponerlo en marcha, porque además en este año yo cada encuentro que vivo lo vivo con una emoción especial, ¿no? Porque tiene muchísimo mérito que estemos haciendo actividades como esta en un curso tan difícil, ¿no? Y a mí, aunque no de clase, esa parte docente sigue muy viva dentro de mí, ¿no? Yo me sigo sintiendo profesor y siento como mucho orgullo, ¿no?, de ver cómo las aulas están consiguiendo no solo salir adelante, sino encima poner en marcha actividades tan bonitas como esta, ¿no? Y muchas gracias también, pues, a mi compañero Javier de Santillana, que sé que está por aquí también escuchándonos, porque gracias a él, pues, puedo estar hoy aquí y es quien se encarga siempre de gestionarlo, coordinarlo y, bueno, yo, la verdad es que en ese sentido también tengo la suerte de vivir la alianza entre la parte cultural, editorial, la parte educativa, las aulas, que también para mí eso es un ejemplo de cómo creo que deberíamos funcionar como sociedad, ¿no?, sumando esfuerzos y tendiendo puentes entre cultura y educación, ¿no?, que quizás es una de las partes de mi trabajo más bonitas que yo vivo, ¿no?, que yo me siento siempre entre los dos terrenos, no sé muy bien en cuál estoy y además es que tampoco quiero saberlo, ¿no?, porque para mí los dos se alimentan de una manera imprescindible. Bueno, buenos días a quienes me estáis escuchando, estoy feliz de vernos años después, sé que habéis leído Nadie nos oye, yo tengo muchas ganas de que me preguntéis, se lo decía antes a María, a mí en estos encuentros me gusta daros la palabra cuanto antes, porque además sé que hay preguntas y no las quiero pisar, no quiero adelantarme a responderlas. Así que os voy a hablar muy poquito de Nadie nos oye, de algunas cosas que para mí son muy importantes, pero enseguida os voy a dar la palabra, ¿no? Y para mí Nadie nos oye, lo primero que me gustaría comentar es que tiene una raíz precisamente en esa otra faceta mía que comentaba antes María, que es la educación. Y yo creo que nunca habría escrito Nadie nos oye si no hubiera sido profesor. Pero no solo Nadie nos oye, sino gran parte de mi literatura juvenil. Yo empecé escribiendo literatura adulta y realmente yo llegué a la literatura juvenil en el momento en que entré a las aulas, ¿no? A mí lo que me ocurrió al entrar en un aula, que era algo que no esperaba y era algo que me desbordó en todos los sentidos, en el bueno pero también en el malo, es que mi adolescente también se despertó. Es decir, yo a través de mi alumnado, a través de los chicos y las chicas que tenía enfrente, y yo creo que a lo mejor mis compañeras y mis compañeros profes también lo sentís así, de repente yo sentía que mi propia adolescencia revivía, ¿no?, que había muchas partes de mí que tenía a lo mejor olvidadas o que, como había pasado el tiempo y ya había cerrado ciertas heridas, parecía que no dolían, pero de repente estaban de nuevo ahí, estaban muy visibles y tuve que hacer una enorme reflexión sobre qué partes del Nando de los 15, de los 16, a lo mejor no me había trabajado lo bastante, a lo mejor todavía había cosas que no habían cicatrizado del todo, a lo mejor había temas de los que no había escrito y que de repente veía que eran fundamentales, ¿no? Entonces yo empecé realmente a escribir literatura juvenil en el momento en que aterricé en un aula. Y eso hace que mi literatura juvenil, a la que pertenecen títulos como Nadie nos oye, se nutra muchísimo de dos tipos de experiencias, ¿no?, al que ahora se ha sumado una tercera. La primera, mi propia adolescencia. En Quique, ese personaje que habéis leído, hay mucho de mí, pero no solo en Quique. También estoy en otros personajes que luego, si queréis, en las preguntas os confieso y os cuento en cuáles, ¿no? Pero hay una parte de mi propio yo, de mis propios 15, de mis propios 16, que está ahí. Una segunda vía es la de mi alumnado. Muchos de los chicos y chicas que estuvieron conmigo en las aulas han acabado en mis novelas. Muchas de las situaciones que yo viví entonces. Y también una necesidad de hablar de esa parte positiva de vuestra generación que creo que no siempre se cuenta. Por ejemplo, ¿por qué Nadie nos oye? Me voy al mundo del deporte. Porque yo quería hablar de un mundo en el que la gente que está adentro de ese universo hace un enorme esfuerzo por estar en él. Es decir, yo quería hablar de gente que se esfuerza por algo. Yo quería hablar de gente que se deja la piel en algo. Seguro que entre quienes me estáis escuchando habrá gente que componga música, gente que haga deporte, gente que escriba, gente que tenga un canal de YouTube, no sé. Habrá gente que haga actividades de lo más diversas y que os llevan un tiempo extra, aparte de los estudios, aparte del día a día.
yo quería hablar de eso. Yo tenía alumnas y alumnos que entrenaban muchísimas horas o que iban al conservatorio o que pasaban horas dibujando y pintando o que iban a academias de idiomas o que tenían inquietudes más allá de las convencionales. Y tengo la sensación de que cuando se habla de la adolescencia nunca se habla de una adolescencia inquieta, una adolescencia comprometida, una adolescencia con sueños, ¿no? No quería personajes sentados en un parque hablando de la nada. Quería personajes que ni siquiera tienen tiempo de ir a ese parque porque están muy ocupadas y muy ocupados con un sueño que es vivir del deporte y es esa pasión, ¿no? de un mundo muy difícil y muy exigente, ¿no? Y eso ya también era un posicionamiento, ¿no? Sobre qué quería contar y cómo lo quería contar. Yo creo que hay que cambiar la mirada sobre la adolescencia y yo lo digo siempre, sobre todo este año, ahora por ejemplo con todo este contexto tan difícil que estamos viviendo de la pandemia, cuando se habla de la juventud, se habla desde un lado muy negativo, desde el cliché, desde el prototipo. No sé cuántas noticias hemos visto ya sobre fiestas, no fiestas, ¿no? Sobre incumplimiento de normas, como si solo ocurriera entre la juventud, cosa que no es cierta, pero luego no se habla de la parte positiva, no se habla de encuentros como este, por ejemplo, no se habla de cómo estáis consiguiendo que las cosas funcionen, de cómo estamos poniendo de nuestra parte para que todo siga adelante, ¿no? Entonces, bueno, Nadie nos oye, ya digo que uno de los motores para escribirlo fue querer hablar de ese otro lado, de ese otro ángulo. Pero luego hay una tercera vía que se ha sumado a mi manera de escribir y es la de la propia gente que me lee. Y yo en esto me siento muy afortunado. Antes decía María que yo en las redes estoy muy activo, intento estarlo. A veces me desbordan. Hay días en los que soy incapaz de responder todo lo que me llega, aunque siempre intento hacerlo. Y si me escribís alguna vez o por Instagram o por Twitter, yo doy mi palabra de que respondo, aunque a veces tarde. Pero si respondo siempre es porque yo lo que recibo, en general, también tengo momentos de hostilidad, también el mundo hater, ¿no? Nos ha afectado a todos y los escritores no nos salvamos, pero la mayoría de mensajes que recibo son muy positivos, muy generosos y además es de gente que comparte conmigo sus historias. Y Nadie nos oye, este libro nace de historias reales de personas que quisieron contarme lo que estaban viviendo en diferentes ámbitos. Entonces, de repente mi literatura se nutre de esos tres elementos. Lo que yo he vivido, lo que he vivido con mi alumnado y lo que lectores y lectoras jóvenes me cuentan de lo que están atravesando, ¿no? Y para mí eso es muy enriquecedor, porque yo siempre tengo la sensación de que un libro, en cierto modo, es un altavoz. En tanto que esto llega a miles de lectores. Nadie nos oye, lleva ya 5 ediciones, vamos camino de la sexta. Creo que son más de 30.000 ejemplares ya este libro, que son muchos hoy en día para un libro. Eso quiere decir que ha llegado a muchas personas, porque 30.000 ejemplares son 30.000 ejemplares vendidos, pero las lecturas son siempre mayores, porque luego están las bibliotecas, los préstamos, el libro que le dejas a una amiga o un amigo. Y en ese sentido yo cuando escribo siempre pienso que no puedo malgastar estas páginas, no puedo malgastar este altavoz hablando de cosas que no me importen. Eso hace que mi literatura sea normalmente una literatura incómoda, sea una literatura en la que abordo temas muy duros y en la que hablo de temas que realmente para mí merecen estar en un libro. Yo no tengo respuestas para esos temas y no me gusta la literatura que es un sermón, no me gusta la moraleja, no me gusta la moralina, yo no sé quién para dar consejos, yo solo intento contar historias. Entonces lo que hago es plantear mis preguntas, ¿no? Yo siempre defino mis libros como libros incómodos, porque están llenos de cuestiones para las que no tengo respuesta, pero que creo que nos exigen una reflexión como sociedad. Yo no sé cómo se evita la violencia que está en las páginas de Nadie nos oye. Yo sé que esa violencia existe y que esa violencia, a fecha de hoy, sigue causando muchísimas víctimas. Y de alguna manera el escribir sobre ella para mí es la forma de que pensemos si somos cómplices o no de esa violencia. Y en este sentido, y esto ya es de lo último que voy a decir antes de daros la palabra, o sea que ir pensando ya qué es lo que queréis compartir, el título es, en este caso, esencial para entender el fondo de esta historia, ¿no? ¿Por qué se llama Nadie nos oye? Pues se llama Nadie nos oye por muchos motivos. Uno de ellos tiene que ver con un pasaje que voy a leer ahora antes de daros la palabra, porque para mí es el corazón de esta novela. Uno de ellos tiene que ver con una denuncia de una sociedad que no escucha a quienes no quiere escuchar. Es muy cómodo fingir que no nos enteramos de lo que pasa. Es muy cómodo mirar para otro lado. Es muy cómodo pensar que no somos cómplices de lo que está ocurriendo. Y a veces es muy cómodo no mirar a la adolescencia porque así no tenemos por qué involucrarnos en vuestros problemas. Pero eso lo que crea es una sociedad injusta, una sociedad insolidaria y una sociedad violenta. Por otro lado, se llama Nadie nos oye porque creo que muchas veces nos quejamos de que no nos oyen, pero el problema es que no hablamos.
Y es muy difícil hablar, es muy difícil elevar la voz. Y seguro que lo habéis hecho alguna vez porque lo hemos hecho todos. Yo por lo menos lo he hecho. No sé si alguna vez le habéis dicho a alguien, ¿para qué te lo voy a contar si no lo vas a entender? Eso creo que por un lado es muy humano, pero por otro lado es muy triste, porque si no contamos es imposible que nos entiendan. Y es verdad que a lo mejor no todo el mundo nos entiende, pero siempre hay una persona que nos puede entender y tenemos que romper más el silencio. Creo que estamos en una sociedad que se está acostumbrando al monólogo. Monologamos en todas partes, hablamos solos en todas partes, en hilos de Twitter, colgando fotos en Instagram, en nuestros vídeos de TikTok. O sea, estamos todo el tiempo en un monólogo perpetuo, pero nos falta el diálogo, nos falta escuchar más y nos falta no subestimar a las personas que tenemos enfrente. Esto pasa en este libro. ¿Cuántas cosas no se cuentan entre los personajes porque piensan que no los van a entender? Pues si a lo mejor hablaran antes, se solucionarían muchas de las cosas que pasan, pero todo el mundo subestima al resto. Y luego, un tercer elemento es el no escucho porque no quiero escuchar, porque me niego a escuchar, porque te pongo en duda, que es quizá otro de los elementos más duros de este libro. Para mí, una de las escenas más terribles de esta novela es el momento en el que Vera le cuenta lo que le ha ocurrido a Víctor. Yo creo que es uno de los momentos más terribles que he tenido nunca que escribir, porque ese momento en el que Vera está denunciando algo tan duro, tan horrible y tan espantoso como una violación, culmina con una segunda violación, que es una violación social. Es decir, uno de los problemas que yo quería denunciar en este libro, para el que entrevisté a mucha gente, porque para escribir Nadie nos oye tuve que documentarme mucho, son temas muy duros, no podía escribirlos de cualquier manera. Yo cuando abordo ciertos temas me tengo que documentar muchísimo para tratarlos con el máximo respeto y a la vez con la máxima realidad, porque hablar de un tema como la violación, de un problema tan grave como la violencia machista, en el que tenemos unas cifras vergonzosas en un país como el nuestro, que es una realidad que afecta a tantas mujeres, que sigue ocurriendo, tú eso no lo puedes tratar de cualquier forma. Y no lo puedes tratar ni siendo morboso, es decir, ni haciendo un subrayado brutal en la violencia, porque entonces estás cayendo en lo mismo que denuncias, ni lo puedes tratar edulcorándolo, porque es una realidad demasiado dura como para tratarla, ¿no?, de una manera simplificada, ¿no? Y a veces se confunde literatura juvenil con literatura edulcorada, y para mí no lo es. Para mí la verdadera literatura juvenil tiene que ser sincera, directa, cruda, y tiene que hablar desde la verdad, ¿no? Entonces, bueno, yo entrevisté a muchas personas, entrevisté a psicólogas expertas en violencia machista, entrevisté a víctimas de violencia machista que quisieron hablar conmigo y darme su testimonio. Y una de las cosas más horribles que descubrí en ese proceso era que al horror de la agresión física se sumaba un segundo horror, que era la agresión social, que es lo que llamamos, y a lo mejor habéis oído esta palabra alguna vez, revictimización. Es decir, que la víctima se vuelve doble víctima. ¿Por qué? Porque es cuestionada, porque no es creída, porque su palabra se pone en tela de juicio. Eso es lo que le pasa a Vera, ¿no? No es creída. Y escribir momentos como ese fue muy complicado y doloroso, porque además yo cuando escribía ciertos personajes, la historia de Asier, la historia de Javi, la historia de Vera, hay nombres reales detrás de esas historias, hay personas reales detrás de esas historias. Y tenía que tratarlas con una sensibilidad máxima, pero a la vez tenía que entrar en ello, ¿no? Y en ese sentido, ese título ahí alude a quien no escucha porque no quiere escuchar. Y en ese momento está siendo cómplice de la violencia. Es decir, quien niega la violencia también es cómplice de que ocurra. Si tú dices que no existe el machismo, que no existe el racismo, que no existe la homofobia, estás siendo cómplice de todo ello, estás permitiendo que eso exista. Y todas esas violencias están en este libro, ¿no? Y dicho esto, a mí sí que me gustaría leer un pasaje que tiene que ver con el corazón de la novela y que confieso que es curioso porque normalmente yo en los libros soy bastante organizado, me explico. Yo suelo escribir el libro de una manera más o menos lineal, salvo la primera página. La primera página siempre la escribo al final, eso seguramente ya os lo contaría cuando estuve allí la primera vez, porque es una de mis manías. La primera página es la última que escribo, pero salvo eso, suelo escribir de una manera muy lineal. Con Nadie nos oye, como tenía claro que hay dos puntos de vista, ¿no? ¿Recordáis? El de Emma y el de Quique, punto de vista adulto, punto de vista adolescente, ahora si queréis también hablamos de por qué. Tuve que hacer muchas pruebas, porque no tenía muy claro cómo estructurarlo. Yo sabía que quería un libro que no fuera lineal, odio lo lineal. A mí me gusta que el lector juegue conmigo, ¿no? Que de alguna manera componga la historia. Y en este libro hay dos juegos. Uno que tiene que ver con las voces narrativas, si recordáis,
¿no? Voz adulta, voz adolescente, pero otro tiene que ver con los tiempos, porque la novela tiene una primera mitad que son 4 meses hacia atrás. Empezamos en diciembre, hay un crimen y vamos viendo hacia atrás qué pasó desde el verano, ¿no? En medio tenemos un partido y después del partido tenemos una segunda parte que son 3 días hacia adelante. Es decir, que la novela retrocede y se ensancha 4 meses y después avanza y acelera 3 días, ¿no? Ese juego está muy pensado y además lo tenía muy claro, porque también es un juego de ritmo, ¿no? Al principio parece que va todo muy despacio porque estás indagando en el pasado y de repente la novela se acelera, igual que pasa con la vida, ¿no? De alguna forma yo lo que quería decir es que cuando ocurre algo grave, muchas veces pensamos, pero ¿cómo es posible? ¿Pero cómo ha ocurrido? ¿Pero cómo ha pasado? Y es porque buscamos razones inmediatas, no, es que a lo mejor las razones están muy atrás. Es que a lo mejor es como el bullying. ¿Por qué se habla en este libro del bullying? Porque cuando hablamos del bullying, lo más grave del bullying, del acoso escolar, no es lo que te pasa en el momento, que ya es bastante malo. O sea, ya es bastante duro sufrir bullying. Lo peor es que años después te das cuenta de que complejos, inseguridades y miedos tuyos vienen de entonces, ¿no? O sea que en este libro yo quería hablar mucho de eso, de causas y consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, para escribir todo eso tuve que darle muchas vueltas, lo escribí desde muchos lugares, hice muchas pruebas de error y ensayo, o sea, no fue fácil escribir Nadie nos oye, creo que es uno de los libros más ambiciosos que he escrito y también de los que estoy más contento, porque hubo momentos que dije, yo no acabo esto, no voy a ser capaz, o sea, me va a poder, porque además hasta me perdía, ¿no? Yo tuve que hacer un esquema, yo no sé si se va a ver muy bien, pero si veis hay unas pizarras, yo utilizo esas pizarras para hacer esquemas de los libros en los que estoy trabajando. Además, eso debe ser vicio de profe, que yo veo una tiza y me vuelvo loco, porque es algo que me une, ¿no? Si me sigue uniendo al aula. Y yo ahí es donde me hago los esquemas, ¿no? De mis libros. Y con Nadie nos oye me tuve que hacer un esquema enorme para no perderme, porque además es una novela llena de gente que miente. O sea, en esta novela todo el mundo oculta algo, con lo cual tenía que tener muy claro qué contaban, qué no contaban, cómo lo contaban, etc. Y dentro de ese lío de composición hay una página que en vuestra novela es la página 169, o sea, que está a la mitad de la novela, que sin embargo nació casi al principio de esta historia. Es decir, es una página que yo escribí cuando todavía no conocía el argumento, cuando todavía no conocía bien a los personajes, pero ya sabía quién era Quique y ya sabía lo que sentía Quique. De aquí nació el libro y de aquí nació también el título y casi el corazón de todo el libro. Así que os lo voy a leer, es un pasaje muy breve y después, si os parece, ya os cedo la palabra para que preguntéis todo lo que queráis, ¿vale? Esto es lo que dice Quique. Ahora no están ni siquiera ellos. No hay nadie más que nosotros en este rincón cualquiera de un barrio que cada vez se me hace más pequeño. Un barrio donde andamos cabreados porque la vida se parece muy poco a la que nos gustaría tener y perdemos los nervios con demasiada facilidad. A lo mejor en otros barrios es diferente, aunque imagino que cada lugar tiene sus propios demonios, su propio rencor por la distancia que se agranda entre lo que esperas y lo que tienes, entre lo que necesitas ser y lo que te dejan que seas, entre las ganas de decir y el desinterés por escuchar. Porque a veces eso es lo único que tengo claro de esta maldita edad, que molestamos. Somos ruidosos, gritones, incómodos para toda esa masa gris que se ha olvidado de que una vez también tuvo nuestra edad. Toda esa gente que te mira por encima del hombro y te dice con aire de suficiencia que esto pasará, que ya vendrán tiempos mejores, que ese dolor que ahora sientes es pasajero, como si la adolescencia fuera un espejismo, un maldito ensayo de la vida que va a venir después. Pero esa gente se olvida de que la vida siempre es hoy, la vida es ahora, y duele tanto como los golpes que Javi y Asier acaban de darse, como los que yo me he llevado por intentar separarlos, aunque nadie más nos haya visto, aunque nadie nos oiga. Pues este es un poco el primer impulso que tuve para escribir, esa sensación de que quizá somos una sociedad que finge que no hemos sido adolescentes, que se nos olvida que hemos tenido vuestra edad, que os juzgamos con mucha condescendencia. Y yo en esta novela quería que la leyera, se sumergiera de nuevo ahí y recordara si es tan fácil tener 15 o tener 16 años, ¿no? Y de alguna manera por eso es un libro también escrito con 2 voces, porque uno de mis objetivos, y es algo que estoy muy orgulloso de haber conseguido, es que fuera un libro compartido por lectores y lectoras de todas las edades. Y a fecha de hoy os puedo decir que Nadie nos oye es leído tanto por gente adulta
como por gente adolescente, ¿no? Y eso es para mí muy importante, porque creo que la literatura también puede romper barreras generacionales, ¿no? Y acercarnos un poquito más. Y dicho esto, yo os doy la palabra porque estoy deseando oíros. Así que nada, muchísimas ganas de escucharos. Muchísimas gracias, Nando. A ver, hay ciertas preguntas que estaban aquí marcadas. Una de las que más yo creo que se repetía era la dificultad de cómo se escribía esos temas tan complicados, lo que has comentado tú, de la literatura incómoda, de los temas, y hay varios alumnos que sí y ya están respondidas. Esas de que decía de la homofobia, el racismo, asesinatos, violaciones. En todo esto más o menos sí giraba unas cuantas. Entonces, si hay alguna que le interesa saber sobre la continuidad de ciertos personajes. Y bueno, pero eso igual la podemos dejar por después, porque dejaste ahí en el aire que dijiste que había algún personaje más que estaba centrado en la vida real, ¿no? Sí, en realidad Es que el origen... Daniel Pastur Sí, de 4C sí sí. tenía esa inquietud, ¿verdad, Daniel? Daniel, ¿dónde estás? Hola, Daniel. Te estoy viendo perfectamente. Pues mira, Daniel, sí, los personajes en su mayoría están basados en personas reales. No os preocupéis que os veo y veo a Daniel. Si os fijáis en los agradecimientos, no sé si les habéis echado un ojo, pero en los agradecimientos yo menciono a determinadas personas y en concreto menciono a 5: Iván Halcón, Eva Arteaga, Daniel Blázquez, Lidia Fraga y Marta Ojeda. Estas 5 personas son ahora mismo ya están en la universidad y yo creo que acabándola, pero cuando yo los conocí eran 5 estudiantes de primero de bachillerato, ¿no? Estaban en un instituto, yo los conocí hablando de otra novela, en un encuentro como este, hablando de la edad de la ira, y al final de ese encuentro, en el momento en que se firmaban los ejemplares, hubo 5 personas que se quedaron hasta el final, ¿no? Y cuando ya terminó la cola de firmas y tal, me dijeron, oye, ¿podemos quedar contigo un día? Es que nos gustaría contarte nuestra vida para que hagas un libro. Y a mí aquello, la verdad es que me hizo mucha gracia, pero pensé, bueno, esto es un poco el entusiasmo del momento y tal, y les dije, bueno, vale, pues cuando queráis, nada, si queréis me buscáis y me escribís y yo hablo con vosotros, pero pensé, bueno, esto cuando lleguen a casa se han olvidado. Yo llegué a casa, abro mi móvil y tengo en mi Instagram un mensaje de uno de ellos, de Dani: hola, que somos los de antes, que cuando queramos. Y ahí dije, bueno, pues sí que tienen interés. Estos 5 chicos estaban en un instituto igual que el Zayas, es decir, un centro que combinaba los estudios, ¿no?, de secundaria y bachillerato con el entrenamiento deportivo, porque todos ellos estaban en competición de alto nivel en diferentes deportes. Dani e Iván en waterpolo, de ahí que el mundo del waterpolo esté en la novela, que luego si queréis hablamos, porque hay más motivos por los que el waterpolo es el waterpolo y otro deporte. Lidia es futbolista, ahora mismo está en Estados Unidos en un equipo profesional. Marta es de gimnasia artística y Eva de gimnasia rítmica. Total, que yo les dije, bueno, pues si queréis, porque imaginaos, primero de bachillerato, el agobio de los exámenes, bueno, que os voy a contar que no sepáis de ese bonito momento de los exámenes, ¿no? Que eso, por cierto, no lo he hecho nada de menos, yo en mi etapa de dar clase, otras cosas sí, pero corregir no, porque además yo era el más lento del mundo corrigiendo. Y entonces les propuse lo siguiente, digo, bueno, pues si queréis, en junio, cuando ya hayáis terminado los exámenes, ¿no?, me avisáis y ya sí que quedamos. Pero yo pensé, cuando llegue junio no se acuerdan para nada. Bueno, pues llegó junio, nuevo mensaje en Instagram: hola, volvemos a ser los de la otra vez, que cuando quedamos. Y ya ahí pensé, tenemos que quedar. Tenemos que quedar porque tienen muchas ganas de hablar. Y yo entonces estaba trabajando en una novela en la que sabía que había una psicóloga, pero no sabía qué hacer con ella. Y no sabía qué hacer con ella porque yo a esa psicóloga, que luego iba a ser Emma, la convertí en orientadora y me la llevé a un instituto. Y había empezado a escribir una historia, pero la historia no funcionaba. ¿Y no funcionaba por qué? Porque yo ya había escrito una novela que transcurría en un instituto, que es La Edad de la Ira. Entonces, con esa psicóloga, yo, sin darme cuenta, estaba escribiendo La Edad de la Ira 2. Y yo no quería hacer La Edad de la Ira 2. O sea, pero de esto que te das cuenta es que me estoy repitiendo, es que estoy contando lo mismo, desde otro lugar, pero lo mismo. Y estaba como súper bloqueado. Total, que yo, después de esta insistencia, quedé con estos chicos, los invité a merendar, gravísimo error, por supuesto, o sea, todavía debo estar pagando esa merienda. Nunca invitéis a un grupo de deportistas jóvenes, o sea, yo no sé cuántos batidos de chocolate y sándwiches mixtos vi pasar por aquella mesa, pero bueno, mientras veía pasar bandejas de comida, ellos empezaron a hablar. Yo me llevé el móvil, yo llevaba preparadas unas 20 preguntas. Para que os hagáis una idea, solo pude hacer una. No me dejaron decir más que la primera pregunta porque estaban deseando hablar, de ahí también vino el título,
porque tenía la sensación de que a nadie le importaba lo que les estaba pasando, a nadie les importaba sus vidas, a nadie le importaba de verdad el deporte, más allá del deporte de una manera más mercantil, más comercial, ¿no? Pero cuando te sales del fútbol masculino y de 4 deportes más y de 4 cositas más, en realidad el mundo del deporte tampoco tiene los apoyos que debería, tampoco importa cómo debería. Entonces, bueno, tenían tanto de lo que contar que yo me limité a grabar. Os puedo decir que grabé casi 4 horas de conversación. Y claro, llegué a mi casa pensando, ya sé dónde va mi psicóloga. Mi psicóloga va a un club deportivo. Y ya sé lo que quiero hablar, porque de repente su mundo me pareció fascinante, primero por lo que os decía antes, de que me estaban aportando las vidas de personas que tienen un sueño en el que creen, que pelean por algo, que además es muy difícil, como es triunfar en el deporte. Y eso conectaba mucho conmigo, porque ¿cuál era mi sueño con vuestra edad? Mi sueño era poder vivir de la literatura, poder trabajar en la literatura. ¿Cuál es la diferencia entre mi sueño y el de los personajes de Nadie nos oye? Que la literatura no tiene límite de edad. Es decir, tú puedes empezar a publicar con 20, con 30, con 40 o con 70. Hay escritores que han empezado muy tarde. Sin embargo, en el deporte vas contra reloj. Y eso me pareció durísimo. Qué difícil debe ser asumir con 17, 18 años que si no empiezas a triunfar ya, ya no vas a llegar. Porque ellos me dijeron unas frases, yo recuerdo una frase de Dani que está en Quique, por ejemplo, Quique tiene mucho de este chico, que él me dijo, es que a fecha de hoy, y cuando yo los conocí tenían 16 años, o sea que tenían prácticamente vuestra edad, ¿no? Aquí quienes me escucháis, que sois de cuarto, ¿verdad? La mayoría, sois entre 15 y 16. Una frase de Dani brutal fue, ahora mismo yo te puedo decir ya quiénes de los 5 que estamos aquí vamos a triunfar en el deporte y quiénes no. Y yo no les pregunté que lo hicieran, pero Iván, el otro compañero, dijo, ¿quieres que te lo digamos? Yo como que me quedé callado, ¿no? Me pareció Y me lo dijeron. O sea, uno a uno me dijeron, yo sí, yo no, yo sí, yo no. Han pasado 4 o 5 años desde entonces y acertaron uno por uno. Porque ya lo sabían, porque ya habían llegado a un nivel de competición donde ya era evidente quiénes iban a poder seguir avanzando y quiénes no. A mí eso me dio muchísimo que pensar, ¿no? ¿Qué nivel de pasión tienes que tener por algo para dejarte la piel, incluso aunque a lo mejor no vayas a llegar tan lejos como lo esperabas, ¿no? Entonces, me despertaron mucha admiración, lo confieso. Yo salí de allí con una mezcla de admiración, de inquietud, de ganas de hablar de esta gente. Entonces, les pedí poder entrevistarles un poquito más en profundidad, hablamos en más conversaciones y también conseguí que me presentaran pues, a sus compañeros de equipo, fui a algunos entrenamientos, a algunas competiciones. Por ejemplo, para escribir el partido de waterpolo me fui a varios partidos con ellos, porque claro, yo quería ver ese ambiente, quería sentarme en las gradas, ver cómo se comportaban las familias, que una cosa que me llamó la atención era la competitividad de las familias. O sea, es que había padres que de verdad que daban ganas de decir, por favor, señor, relájese, de verdad, o sea, cálmese o tómese una tila o váyase de aquí, porque es que vivían aquello con una agresividad que a mí me llamó la atención, es decir, no están viendo que es gente jovencísima, que está compitiendo, que está un sábado por la mañana aquí jugando un partido de waterpolo y no necesita que usted les grite de esa manera, ¿no? O sea, yo vi cómo echaron a algún padre de algún partido, que son, o sea, vi cosas que no me esperaba ver, sinceramente, ¿no? Y bueno, a partir de ahí todo eso empezó a dar lugar a los personajes, que era un poco la pregunta de Daniel, y muchos de ellos están inspirados en chicos y chicas que conocí en ese proceso, ¿no? Y luego hay una cosa que yo suelo hacer, confieso, a menudo, que es proyectarme en algún personaje. A veces me proyecto de manera realista y a veces de manera idealizada. Y me explico. En este libro Nadie nos oye, yo quería hablar de un tipo de homofobia que nunca había abordado. Yo hablo mucho de la realidad LGTB en todos mis libros, siempre está muy presente, porque como persona LGTB necesito contar también mi realidad. Y porque a mí, como adolescente LGTB, me habría ayudado mucho leer un libro como Nadie nos oye. Porque me habría ayudado a perder el miedo a hablar, a perder el miedo a expresarme, a visibilizarme. Yo me robé años de mi vida y eso nunca me lo he perdonado, porque no me atreví a hablar. Y de alguna manera, cuando yo escribía al personaje de Asier, que sí habla, que sí expresa lo que siente, que sí lo dice, que a pesar del miedo que siente en un entorno tan homófobo como el del deporte, porque sigue siendo un entorno homófobo, y si no pensad cuántos deportistas LGTB, abiertamente LGTB conocéis, por ejemplo, en el mundo del fútbol, vuelvo al fútbol masculino, cuántos futbolistas hombres, ¿no? Abiertamente son gays. O sea, sigue siendo un lugar donde la homofobia es muy evidente y muy marcada.
y donde hay mucho miedo a hablar. Yo les preguntaba a estos chicos en esa entrevista, en esa merienda gigante, una de las preguntas que les hice fue, ¿creéis que todavía hay homofobia? Me dijeron que sí. Y yo les puse un ejemplo más concreto y les dije, pero bueno, si fuerais gays, que no era el caso, ¿lo diríais? Y los dos que estaban, los dos chicos y luego las tres chicas, pero ellos dos enseguida, incluso antes que ellas, dijeron rapidísimamente no. Y uno de ellos dijo no, porque es que entonces me voy a convertir en el gay del equipo automáticamente. Incluso aunque me acepten, eso va a ser una marca, ¿no? A mí eso me preocupó muchísimo, porque estábamos hablando del siglo XXI, de gente muy joven. Entonces, con Asier yo quería romper eso, quería hablar de la gente que sí que rompe eso, pero también sois otra generación. Por suerte cada vez hay más visibilidad, por suerte cada vez se rompen más prejuicios, aunque queda mucho por hacer. Y con Asier me proyecté a mí mismo en el adolescente que yo habría querido ser. Es decir, Asier hacer lo que yo no hice. Y esto es algo que a mí me sirve un poquito de terapia. O sea, yo creo que hago también un poco de labor psicológica conmigo mismo. Y es que me regalo cosas que no he vivido, ¿no? Cuando Asier habla, cuando Asier expresa lo que siente, cuando Asier se lo cuenta a Javi, ¿no? A pesar de que Javi tiene un problema muy gordo, que es la homofobia interiorizada, Javi se rechaza a sí mismo. Es un problema muy complicado, ¿no? Cuando el problema eres tú, no tu entorno, sino tú mismo. Pero a pesar de eso, Asier, perdón, avanza, ¿no? Y de alguna manera ahí me proyecté no en quién era, sino en quién me habría gustado ser. Eso también lo hago mucho, ¿no? Y luego el personaje de Emma, el mundo adulto, el personaje de Emma está muy inspirado en otra persona que tenéis también en los agradecimientos, está mencionada aquí, que se llama Carmen Lamana, que es psicóloga, es experta en violencia machista, es muy amiga mía y es ella la que me documentó y la que me permitió hablar con muchas personas para poder construir esa parte de la historia, tanto lo que le pasa en Santander, que recordáis que ya tiene un trauma previo, ese trauma está basado en una historia real, por desgracia, como todo lo que tiene que ver con Vera, como todo lo que tiene que ver con la familia de Javi. O sea, la violencia machista está muy presente en este libro. Está muy, muy presente, porque es una de las mayores lacras que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad. Es un problema enorme y con unas cifras brutales. Y unas cifras que, como se dice en este libro, ni siquiera son reales, porque hay muchas víctimas que no están recogidas como tales. O sea, que hay mujeres que no solo porque no llegan a denunciar, sino por muchas circunstancias ni siquiera aparecen como víctimas, ¿no? Y un personaje que también está, como ves, Daniel, hay muchos personajes reales, ¿eh? O sea, que tu pregunta me lleva a muchos lugares de la novela. Hay un personaje que también me costó mucho escribir y que está basado en un testimonio de un chico muy joven que me marcó en un taller de teatro. Yo para mis obras de teatro suelo hacer muchos talleres, me gusta mucho trabajar con los actores, con las actrices, ¿no? Y en uno de esos talleres, hablando de situaciones diversas, era un taller para hacer Malditos 16. Había muchos chicos y chicas, ¿no? Y estábamos hablando de experiencias familiares y uno de ellos, que luego no estuvo en la función, estaba solo en el taller previo, uno de ellos levantó la mano para contar su propia experiencia. Su experiencia con su familia era bastante dura. Su experiencia era que su padre había maltratado a su madre, por suerte se habían divorciado, por suerte lo habían alejado de su vida, pero él había crecido con el miedo a ser un reflejo de su padre. Y él contaba, estoy hablando de un chico de 19, 20 años, ¿no? Y él contaba que él en las relaciones con las chicas tenía mucho miedo de sí mismo, porque tenía mucho miedo de si de alguna manera su padre estaba dentro de él. A mí esto me pareció terrorífico, ¿no? Muy terrible. Y entonces hablé con Carmen, con esta psicóloga, y claro, hablamos mucho de esas víctimas a veces no contabilizadas, que son los hijos, que son las hijas, ¿no? Y Javi, por ejemplo, está muy inspirado en qué vive y cómo crece el hijo de un maltratador. Y cómo esa violencia también le afecta en su desarrollo y en la persona que es, ¿no? Y bueno, pues fue complicado escribir a Javi, yo le tengo mucho cariño, porque Javi creo que es un personaje que sufre mucho, ¿no? Javi Vera, o sea, son dos personajes que tienen mucho dolor acumulado por muchos motivos y que los dos para mí son dos personajes que también representan esa lucha de mucha gente en un entorno donde no escuchamos a las víctimas, ¿no? O donde no queremos ver. Porque con Javi todo el mundo se conforma en es violento o es un chico complicado o ha tenido un arrebato, pero nadie se plantea qué le está pasando de verdad, ¿no? Y el problema es ese, cuando no queremos ver más allá. Entonces, bueno, como veis, Nadie nos oye quizás es una de las novelas que tiene más vidas reales detrás, aunque, y esto sí que quede claro, todas lógicamente cambiadas y ficcionalizadas, ¿eh? O sea, hay un montón de elementos que no tienen nada que ver
Y yo, por suerte, no he vivido un crimen como el que se cuenta aquí. Ahora, situaciones de violencia fuertes como las que se explican, sí. Sí, por desgracia sí las conozco y algunas muy de cerca, ¿no? Incluso violencia entre institutos la he vivido siendo profesor y sé lo que es esa rivalidad entre centros, esas bandas, o sea, todo eso sí que lo he vivido y muchas veces me ha tocado estar en medio y tratar de intervenir, lo cual es un reto, ¿no? Muy complicado. Más cosas. A ver, no sé si cuarto B tiene audio o no tiene audio, pero bueno, si no empiezo con el cuarto A. Porque Irene Fernández Valdonedo tiene una preguntita acerca Pues del asesino. muy bien, Irene, cuéntame, Irene, ¿dónde estás? acércate, si no se te escucha, acércate, Sí, Irene. sí, si te puedes escuchar al micro, Irene, por favor. Muchas gracias. ¿Por qué el asesino de Nadie nos oye decidiste que fuera Pau y no un personaje que se desarrollara más en el libro, como por ejemplo Ethan, que lo conocíamos más? ¿Y habías pensado en otro final o fue ese desde el principio? Muy buena pregunta, Irene. Pues tuve claro desde el principio que era Pau. Y efectivamente es un personaje que se desarrolla muy poco, como tú muy bien has dicho. Y esto tiene un porqué. Pau, en realidad, es un personaje que no deja de ser el escudero o el secundario de Ethan, ¿no? Tú has mencionado a Ethan. Ethan, en realidad, es el personaje clave en esta parte negativa de la historia. Y Pau se limita a ser el que le ríe las gracias, el que le secunda, ¿no? Es como el segundo, siempre está al lado, no aporta nada. Pau además es un personaje violento de por sí. Y me interesaba que fuera él, porque de alguna manera para mí también la pregunta que yo me hago con este libro es si Pau es el único asesino de esta historia. Es decir, Pau en el fondo es el arma asesina, pero no es el asesino. Hay muchos más. O sea, Nadie nos oye es una novela que está compuesta desde la idea básica de todos tenemos responsabilidad en lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Por qué ocurre ese asesinato? Si os fijáis, yo el asesinato tenía muy claro que iba a ocurrir en un cruce de caminos, ¿no? Ocurre en una encrucijada, ocurre en la calle. ¿Cómo ocurre? Porque determinadas personas se cruzan una noche, ¿no? ¿Cuántas cosas podrían haber evitado ese crimen? Muchísimas. Desde el principio, desde el verano pasado. Si os pensáis, el primer acto de violencia de esta novela es ese verano, en un parque, cuando a una chica musulmana le quitan el velo. Precisamente Pau e Ethan, recordáis, ¿no? ¿Qué hace el resto? Nada, nada, salvo su hermano. A partir de ahí estamos siendo cómplices. A partir de ahí la violencia va en una cadena, porque de repente los violentos se crecen, ¿no? Si nadie me para, ¿por qué voy a detenerme? A partir de ahí, todo es una suma de desastres. Cuando Vera sufre esa violación y acude en busca de ayuda, ¿qué le dice Víctor? No te creo. Y ante eso, ¿qué hace el personaje de Vera? Se toma la justicia con su mano, por su mano, con la ayuda de Marta. ¿Eso dónde nos lleva? A esa futura lesión de Ethan. ¿Esa lesión de Ethan dónde nos lleva? A la derrota en el partido. Esa derrota en el partido nos lleva a que los expulsan de esa competición. Eso nos lleva a la frustración de Pau. Eso nos lleva a esa encrucijada. Volvemos para atrás. Si Víctor hubiera creído a Vera, si hubiera tomado en serio su testimonio, si se hubieran tomado medidas, a lo mejor eso no habría ocurrido. ¿No? Así todo. Si alguien hubiera intervenido en ese prejuicio racista que empieza a florecer en ese barrio, ¿no? Donde de repente todo se culpa siempre a la gente del Tábora, donde todo es culpa de los chicos y las chicas del Tábora, donde todo es culpa de los chicos y chicas árabes del Tábora. Si alguien hubiera intervenido frente a esa xenofobia que estamos permitiendo que ahora mismo esa xenofobia, ese racismo, sea una realidad cotidiana. O sea, tenemos un repunte del racismo en nuestro país peligrosísimo. A lo mejor eso no habría ocurrido. O sea, fijaos la cantidad de cosas ¿no? Que si hubiéramos cambiado, si alguien hubiera intervenido a tiempo, a lo mejor no habrían pasado, ¿no? Entonces, de alguna manera, para mí, la muerte y el crimen tenía muy claro que quería que fuera una muerte, entre comillas, ridícula. Es decir, que se pudiera haber evitado, que fuera tan dolorosa como tantas muertes reales. ¿Cuántos crímenes como ese escuchamos cada día? ¿Cuántas muertes como esa escuchamos cada día? Yo para escribir esta novela, una de las cosas que hice fue hacer un rastreo en la sección de sucesos de situaciones parecidas.
eran a cuál más absurda, a cuál más dolorosa, a cuál más lamentable. Y en todas, al final, una conclusión a la que yo llegaba es, se podía haber evitado. O sea, es que no hay un porqué. Y estoy un poco harto de que las novelas como esta, el final sea un final donde el malo, ¿no? Digamos, entre comillas, tiene muchos motivos para hacer lo que hace. Porque de alguna forma parece que eso justifica esa violencia. Y yo quería hablar de que la violencia nunca tiene justificación y es siempre así de violenta, así de dura, así de cruel, así de terrible, ¿no? Y entonces ese final siempre lo tuve muy claro. Y además hay una influencia ahí de una filósofa, que no sé si conocéis, pero ahí vuestro profesorado de filosofía os lo puede contar mucho mejor que yo, que es Hannah Arendt, que es una filósofa que habla mucho de un concepto que es la banalidad del mal. Es decir, que el mal más terrible, los monstruos más terribles, son muy vulgares. Y ella, entre otros ejemplos, en un artículo, habla de cómo los campos de concentración, ¿no? Cuando pensamos en el Holocausto, cuando pensamos en ese horror que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, pensamos en monstruos como Hitler, ¿no? Pero ella pone otro ejemplo, los funcionarios que trabajaban en los campos de concentración y que como cumplían órdenes, se limitaban a acompañar a familias enteras a las cámaras de gas y no se planteaba lo que estaban haciendo, ¿no? Eso forma parte de esa monstruosidad. Muchas veces somos cómplices de un sistema, muchas veces somos cómplices de una violencia. Y en este libro, ese concepto de la banalidad del mal para mí era muy importante. Hablar de cuidado, que monstruos podemos ser cualquiera, en el momento en que no nos oponemos a la violencia, ¿no? Entonces, que fuera Pau era clave porque de alguna forma eso hace que no solo sea él, sean todos los demás. Porque es que a Pau nadie lo ha parado, a Pau nadie lo ha aislado, a Pau nadie ha impedido que se crezca durante todo el libro. Y durante todo el libro él e Ethan siguen adelante porque nadie los detiene nunca. Es más, eso, Irene, nos lleva a una pregunta, o sea que es muy interesante lo que has dicho, porque eso nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué la historia la cuenta Quique? Porque Quique, en el fondo, es un narrador culpable. Quique cuenta la historia, en realidad, y esto, mira, es un consejo que os doy, cuando leáis una novela en primera persona, preguntaos por qué habla un personaje y no otro. Pues, en el caso de Quique, yo lo escojo porque en el fondo Quique se está justificando todo el rato. Quique cuenta la historia para explicar por qué no intervino antes. Si os dais cuenta, a lo largo del libro hay un montón de frases de Quique, claro, yo no podía saber, claro, yo me podía imaginar, claro, yo es que no me atreví a preguntar, claro, pero yo cómo iba... Y muchas veces dan ganas de decir, pero tío, actúa, pero haz algo. Por eso al final Quique evoluciona y cuando su padre propone ese plan, recordáis, ¿no? Que hacen un plan entre los dos institutos, por fin Quique dice, venga, vale, me sumo. Pero hay una parte de él que evoluciona hacia el final del libro. Pero de alguna manera hay muchas veces, yo por ejemplo con su relación con Vera, que es su mejor amiga, echo de menos que en algún momento le diga, Vera, a ti te pasa algo y quiero que hablemos. Y no nos vamos a ir hasta que realmente me digas cómo te puedo ayudar, ¿no? Hay un punto en el que Quique, como está metido en su película, en sus problemas, en su bachillerato, en su... Es como, bueno, no voy a entrar más aquí, ¿no? Si os fijáis, por eso él cuenta la historia. Entonces, de alguna forma, hasta el final tiene relación con eso, ¿no? Este es un libro donde en el fondo todos los personajes han tenido algo que ver en lo que pasa. Incluso el azar, porque hay un homenaje, y esto lo digo por si alguien, mira, si no habéis visto esta peli que os voy a mencionar, os dejo la invitación para que la veáis. A mí me encanta meter el mundo del cine, la música, las series, ¿no? Yo soy muy de estética pop. Aquí se habla mucho de Juego de Tronos también. Por ejemplo, por decir algo, me encanta mezclar referencias. Y en el capítulo del partido, recordáis que hay un gol que no ocurre, ¿no? Hay una pelota que no llega a entrar y en ese momento pierden el partido y a partir de ahí está ya esa explosión de ira, ¿no? Después. A lo mejor si hubieran ganado el partido, Pau no se habría cruzado con ellos, habrían estado de fiesta, no habría pasado nada, ¿no? De repente interviene el azar, ¿no? Que en nuestra vida influyen cosas que a veces no podemos controlar para nada, ¿no? Y eso es un pequeño homenaje que le hago a una película que me encanta, que se llama Match Point, que no sé si habéis visto alguna vez. Si no, por favor, buscadla. Es una película de Woody Allen, la tenéis en un montón de plataformas. Está protagonizada por Scarlett Johansson, ya sabéis, la viuda negra, ¿no? O sea que ahí sí que seguro quienes sean frikis de Marvel como yo la conocéis. Y es una película maravillosa que comienza con un partido de tenis y una voz en off que dice, ¿cómo te puede cambiar la vida si la pelota pasa o no pasa por encima de la red, ¿no? Bueno, pues yo esa escena le hice un pequeño homenaje en el partido de Nadie nos oye, ¿no? Tenemos todavía unos minutos, sé que alguna pregunta más nos da tiempo, seguro. Yo prometo que soy breve. Sí, hay un montón de preguntas. Venga.
A ver, yo no sé si cuarto B puede hablar o no puede hablar. No se le escucha al cuarto B, ¿no? Por lo que tengo entendido. No lo sé. ¿Lo intentamos? No. Entonces, A ver. No, no parece que no, no no. lo sé. A ver, porque también hay Amara Novo Sí. García de cuarto A. Cuarto B yo creo que lo escucha. Hola. Hola, sí, os escuchamos. Ahora ya está Amara Novo. Ahora ya está Amara Novo. Sí que va Amara Novo de cuarto A. Una vez acabada la novela me he quedado con la intriga de cómo se resolvería la violación de Izana Vera y por qué Pau confiesa el crimen si nadie sospechaba de él. Bueno, sospecha el crimen en el momento que descubren ese puño americano que han ocultado a sus padres, ¿no? O sea, más que aunque no sospechen, sí que hay un momento en el que el hecho de que por un lado descubran el arma y por otro lado, cuando Javi confiesa un poco todo lo que ha pasado y cuenta lo que ocurrió en la piscina, o sea, ahí los personajes van hablando y al final Pau sí que está acorralado y sí que vemos que todos los demás personajes ya han contado todo lo que ha pasado, ¿no? Con lo cual Pau sí que está atrapado en esa realidad. No, no hay otra posibilidad más que sea él y ahí es cuando habla, ¿no? Pero habla porque lo presionan, ¿eh? No habla voluntariamente, sino habla porque le obligan y porque han descubierto el arma, ¿no? Que es un poco también otra de las claves. Y fíjate ahí también que sale el tema de los adultos, ¿no? Que consienten, ¿no? Yo con esos padres que ocultan el arma quería hablar de todos esos padres que niegan la violencia de sus propios hijos o de sus propias hijas, ¿no? Eso creo que, por ejemplo, en las aulas, quienes trabajamos en educación lo hemos vivido, tener una situación de acoso y hablar con la familia de la persona que está acosando y que lo nieguen. Y eso es un problemón, porque no tienes la complicidad de quienes te tienen que ayudar, ¿no? Y eso es lo que pasa ahí. Y luego, ¿cómo se resuelve? Evidentemente, yo creo que a partir de ahí se tomarán las medidas oportunas. Ahora, no tengo muy claro cómo evolucionará el juicio. Me gustaría decirte que va a tener el final que debería tener y que va a acabar como debe acabar y que va a terminar condenando a Ethan por lo que ha hecho. Por desgracia, a fecha de hoy, muchos juicios, la justicia se comporta como se comporta Víctor en la novela, cuestionando a la víctima, preguntándole a la víctima cómo vestía, cómo se comportaba. A mí me dijo Carmen, esta psicóloga que me documentó, algo terrible. Ella, en su trabajo, asesora a mujeres víctimas de violación, agresión sexual o maltrato hasta que llega al juicio, ¿vale? Su labor es que estén lo mejor posible, psicológicamente, para afrontar el juicio, porque el juicio es muy duro. Pero en ese proceso tiene que asegurarse, y esto a mí me parece estremecedor, de que no estén completamente bien, porque si llegan demasiado bien al juicio, se enfrentan con que automáticamente son cuestionadas, porque no puede ser tan grave si están bien. Entonces tiene que equilibrar cómo las ayuda, pero que se las vea lo bastante rotas como para que sean creídas. Y les tiene que aconsejar que en el tiempo que dure ese proceso, en sus redes, no cuelguen ningún momento feliz, porque como van a contar que están sufriendo, no pueden poner momentos con sus amigas, por ejemplo, porque podrían agarrarse a eso también para deslegitimar su testimonio. A mí esto me parece espantoso. Es decir, que tú hayas vivido una situación de violencia no quiere decir que te tengas que definir como víctima en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Entonces, ¿cómo va a evolucionar eso? Y has hecho una pregunta que a mí me gustaría contestar de otro modo, pero que a fecha de hoy, hasta que no haya una mayor sensibilización social, una mayor sensibilización de la justicia, una mayor sensibilización de las leyes, seguimos teniendo una sociedad donde el machismo se permite y donde no solo se permite, sino que se disculpa. Ayer saltó una noticia espantosa en redes que yo todavía tuve que leer varias veces porque no me la podía creer, de una chica de 14 años que tras haber sido violada por su padrastro, haber dado a luz un niño, la sentencia de ayer absolvía al agresor porque no sé cómo consideraba que aquello no podía haber sido agresión porque él había bebido y por tanto no estaba en condiciones de agredir. O sea, es una sentencia tan demencial, tan absolutamente inexplicable, que a mí solo me da que pensar cuánto nos queda por hacer y cuánto nos queda por avanzar. Entonces, ojalá yo tuviera la respuesta, pero honestamente no la tengo. Y en este libro hay algo que hice a propósito, que era dejar abiertas las vidas de los personajes. Lo hago siempre, para que os hagáis esas preguntas, porque a mí no me gusta
dar soluciones cerradas, porque creo que eso es dar moralina, ¿no? Entonces, en este libro yo me pregunto qué va a ser de Vera, que espero que lo supere, porque creo que Vera es una gran luchadora. Me pregunto cómo va a ser la vida en el futuro de Javi, que espero que también sea una persona que consiga salir del agujero emocional en el que se encuentra. Me pregunto cómo va a ser la vida de Quique, cómo va a ser la vida de Emma. Me pregunto muchas cosas. Pero yo creo que eso forma parte de lo bonito de la literatura, que nos abre un camino también de completar esas historias, ¿no? Y de llevarlas al terreno que queramos, ¿no? Y de alguna manera, pues proyectarnos en ellas como nos parezcan. Bueno, a ver, yo creo que vamos a quedar alguna pregunta. Además, los de cuarto B no han preguntado, los pobres. Los de C se me ponen celosos también, tengo entendido por ahí. Sí. Y aquí hay alguien acercándose a la cámara. Hay muchas, evidentemente, que se han tumbado con las respuestas tan detalladas que has dado, así que se han tumbado muchísimas, evidentemente. Claro. Pero a ver, así de cuarto B, podemos preguntar a Carla, de cuarto B, que tenía una pregunta por ahí que a mí me interesa a mí especialmente también. Así que, Carla, ¿se escucha? Dinos. Hablamos de cuarto B. Cuarto B, no cuarto C, cuarto B. Es que no se escucha. Bueno, hay alguien preparada para... Paso al C. A ver, Saray, haz una pregunta tú, anda. Tenías una pregunta, Saray. A cuarto B no se le escucha, es una pena, pero no se le escucha. Hay varias preguntas relacionadas con nuestra por ejemplo, No se te escucha. hay preguntas relacionadas con inflación que, por ejemplo, No oigo. Hola. A ver, Sí, ahora estoy viendo dos clases a la vez. se ha descuadrado ahora mismo todo, a Saray no se la escucha, ahora se escucha cuarto B, vamos a centrarnos. Vale. Yo pregunto, Preguntas, María. ¿Qué personaje te habría gustado conocer de la novela esta que has escrito? Me habría gustado mucho conocer a Javi para poder darle un abrazo. Creo que es un chico que necesita un abrazo y que necesita que alguien le diga que no tiene que tener miedo a ser como es y que está bien que sea como es y que deje de esconderse y que deje de ocultarse. Entonces, me habría gustado conocer a Javi porque creo que podría haber tenido una conversación bonita con él y haberle ayudado a no tener tanto miedo como tiene. Es un personaje que está lleno de miedo y su violencia nace del miedo, ¿no? Y a él sin duda alguna. No sé si la compañera que estaba en la otra clase puede intentar hacer su pregunta, a ver si te escuchamos ahora. Saray, te escuchamos. No se la escucha, si quieres te la digo yo, mira. Saray quiere saber cuestiones relacionadas con la inspiración. Vale. Que si siempre estás inspirado, que si hay algún momento del día más oportuno, es Vale. chamusa que anda por ahí. Muy bien, las musas. Gracias, Saray, por la pregunta. Disculpa que te hayamos hecho ir hasta el micro y no se pudiera escuchar, pero te respondo igualmente. Pues mira, para mí la inspiración surge de la vida real siempre, incluso en mis novelas fantásticas, porque también tengo, pues lo último que he publicado es una distopía, o sea que me gusta mucho cambiar de género, pero siempre me inspira la realidad, aunque luego lo convierta en otro género. Y luego, en cuanto a las horas, para mí, sin duda alguna, la noche, yo por la mañana no soy persona, o sea, para escribir se me da fatal madrugar. Entonces yo por las mañanas lo suelo dedicar a cuestiones más administrativas, contestar correos, bueno, todo ese tipo de labores que tenemos que hacer, la promoción de los libros, que suele llevar mucho trabajo. Todo eso lo suelo hacer por la mañana. Y realmente es por las noches cuando yo escribo. Y pues, tardes noches, ¿no? Quiero decir, es cuando más me cunde y normalmente el bloqueo no lo suelo tener antes, o sea, yo suelo tener muchas ideas para escribir, mis problemas siempre son a mitad del libro, o sea, el bloqueo siempre lo tengo a la mitad, que es como, ¿y ahora cómo cierro esto, no? Y ahora cómo caso todo lo que tengo dentro, porque además a mí me gusta mucho improvisar mientras escribo, entonces suelo destinar mucho tiempo luego a corregir para que no haya errores o no haya incoherencias y que todo funcione, ¿no? Pero me interesa mucho el dejarme llevar porque eso hace que los personajes crezcan. En este libro hay, por ejemplo, un tema que no estaba muy al principio y surgió escribiéndolo, que es un tema del que no he hablado aún y que para mí es muy importante y me parece bonito también para cerrar, que ya sé que estamos llegando al límite de tiempo, que es el tema de la amistad. La amistad es fundamental en todo lo que escribo. Creo que la amistad es uno de los sentimientos más hermosos del ser humano. Además, siempre digo lo mismo, fijaos que tenemos en español, tenemos las palabras amor y desamor, ¿no? Porque entendemos que el amor se puede deshacer, pero no tenemos la palabra desamistad.
porque no entendemos que la amistad se pueda deshacer, ¿no? Sin embargo, a veces se deshace y es de las cosas que más nos duele, ¿no? No hay nada peor que te traicione un amigo o una amiga. En este libro, en el fondo, cuento 2 amistades. Una amistad que se reconstruye, Quique y Vera, y una amistad que se destroza para siempre, que es la de Emma y Víctor, ¿no? El dejarme llevar me permitió ahondar en ese tema de la amistad desde los 2 lados, el lado adulto y el lado adolescente. Y entonces los bloqueos suelen venir cuando te emocionas con un tema y luego de repente es como, vale, ¿y ahora por dónde lo conduzco? ¿No? ¿Y ahora cómo lo llevo? Pues, por ejemplo, cuando llegué al conflicto gordo entre Emma y Víctor, mi pregunta era qué hacer después con ellos. Y si Emma podría perdonarlo, no podría perdonarlo. ¿Y qué me pasaría a mí si un amigo de toda la vida, porque pensad que es una amistad profundísima desde la universidad, me traicionara 20 años después, ¿no? Qué difícil. Entonces, bueno, el momento de bloqueo suele venir más o menos ahí. Pero por suerte me inspiro rápido. Yo creo que las musas conmigo se portan muy bien en general. A ver, es una pena, hay un montón de preguntas aquí en el aire, evidentemente. A mí me está dando tanto juego la novela que no he ido por otros derroteros y como ha dado tanto de sí, pues vas a tener que volver a venir otra vez a Vegadeo en época post-pandémica, a ver si podemos estar aquí y resolver todo lo demás. Ya pasan 3 minutos de las 10 y habíamos calculado una horita. Seguramente tú tendrás miles de cosas que hacer, así que no vamos a detenernos más. Siento de verdad, chicos, que no habéis podido preguntar, que, a ver, ya sabíais, os había comentado que esto iba a ser así, algunos no los hemos escuchado bien, así que yo creo que lo que tenemos que quedar es con las palabras de Nando, que nos ha resuelto muchas cosas del libro, que hemos buceado súper bien en esta historia de Nadie nos oye. Y nada, muchas gracias, Nando. Reitero, como siempre, el placer, las gracias y el disfrute que tenemos cada vez que nos hablas y cada vez que nos acompañas. Es mutuo, María, de verdad. Por mi parte, lo mismo, que muchísimas gracias. Que soy fan. Lo mismo digo, de vuestro trabajo y que por favor sigáis haciendo estas actividades, estos foros y que de verdad que es una maravilla formar parte de algo así, sentirme tan cerquita y muchas gracias por las preguntas, los comentarios, la escucha. Me siento como muy afortunado, de verdad, muy afortunado y muy feliz de haber estado aquí. Pues muchas gracias, Nando. Si te puedes quedar un segundito cuando cortemos para hacerte una preguntita. Claro que sí. Así que, chicos, muchas gracias y aquí acabamos el encuentro con Nando López. Muchas gracias. Un placer, gracias por todo. Hasta pronto. Adiós. A ver si cortan ya esto. Adiós. Gracias por todo. No, Nando, es que simplemente queríamos mandarte la tuya del foro, que si nos puedes escribir una dirección o lo que sea para... Claro. ¿Y cómo os las mando? Yo tengo al correo